Del libro de la sabiduría. Cuando un silencio apacible lo envolvía todo, y la noche llegaba a la mitad de su carrera, tu palabra omnipotente se lanzó desde el cielo, desde el trono real, cual guerrero implacable sobre la tierra condenada al exterminio. Empuñaba la espada afilada de tu decreto irrevocable. Se detuvo y todo lo llenó de muerte. Mientras tocaba el cielo, pisoteaba la tierra. Toda la creación, obediente a tus órdenes, cambió radicalmente su misma naturaleza, para guardar incólumes a tus hijos. Se vio una nube que daba sombra al campamento, la tierra firme que emergía donde antes había agua, el mar rojo convertido en un camino practicable, y el oleaje impetuoso en una verde llanura, por donde pasaron en masa los protegidos por tu mano, contemplando prodigios admirables. Pacían como caballos y retozaban como corderos, alabándote a ti, Señor, su libertador. Palabra de Dios. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Cántenle al son de instrumentos. Hablen de sus maravillas. Gloríense de su nombre santo. Que se alegren los que buscan al Señor. Hirió de muerte a los primogénitos del país, primicias de su virilidad. Sacó a su pueblo cargado de oro y plata. Entre sus tribus nadie enfermaba. Porque se acordaba de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham. Sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con gritos de triunfo. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre, sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme». Y el Señor añadió: «Fíjense en lo que dice el juez injusto, pues Dios ¿no hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche? ¿O les dará largas? Les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». Palabra del Señor. Para el pueblo de Israel hay que entender cómo Dios obra sabiamente, porque Él es la sabiduría en su historia, en su proyecto. Para ellos es imposible olvidar el paso del Mar Rojo, la muerte de los primogénitos. En una palabra, la Pascua con sus acontecimientos. Y el pueblo de Israel entonces ve allí el obrar de Dios en un solemne silencio, en donde todo se vuelve expectativa, en donde Dios va obrando la salvación, porque toda la creación está obedeciendo sus órdenes. Y de allí los cambios radicales de la misma naturaleza. Y cómo ellos guardan eso en su historia, en su acontecimiento. Ellos lo van a decir que vieron cómo el mar se abrió en dos, cómo pudieron pasar por él y cómo Dios convirtió también ese mar en un camino practicable para que el hombre pudiera pasar. Y todo aquello por la sabiduría.
Y la sabiduría de Dios obra en el silencio. Así es como se encarna el Hijo de Dios, el Verbo, en el silencio. Y el hombre sabio no puede olvidar las maravillas que ha hecho el Señor y cómo ha obrado en la historia, haciendo obras portentosas en bien de aquellos hijos de Abraham, y cómo los ha sacado, cómo los ha salvado. Es decir, toda la obra de la salvación es un hecho de la sabiduría. Y esa salvación, hoy nosotros la tenemos cuando sabemos orar insistentemente. La vamos viviendo y no podemos cansarnos de orar. El Evangelio de San Lucas nos presenta precisamente hoy ese hecho. En el capítulo 18, cuando nos cuenta la oración de aquella viuda, que más que oración es la existencia de ella ante el juez inicuo. Ese juez injusto que no le teme a nadie, mas sin embargo para que esta anciana no lo canse, entonces él accede a concederle su petición. Hoy nosotros deberíamos ser más orantes, pero la actitud de muchos es de la indiferencia. ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué orar? Si las cosas siguen mal. Pero Jesús nos da en medio de las grandes dificultades como fue su vida en aquel tiempo, ejemplo de oración. Más o menos el Evangelio de San Lucas nos presenta 19 momentos de oración de Jesús, desde su pérdida de hallazgo en el templo hasta su muerte en la cruz. Toda la vida de Jesús tiene la oración como el elemento fundamental para vivir unido al Padre. Y en la oración no hay que perseverar con la impaciencia, sino pacientemente perseveramos, porque Dios es el Dios de la sabiduría y de la paciencia. Entonces debemos orar con todo el sentido y la esperanza. Toda oración es perseverante y toda oración promete una respuesta favorable. Y la oración que es perseverante lleva al conocimiento de la propia nada que es uno y de la bondad que es Dios. Está dentro de este contexto del pequeño Apocalipsis de Lucas, que termina siendo una pregunta del mismo Jesús. Cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿encontrará esta fe en la tierra? ¿Cuál? La fe perseverante e insistente que no se cansa de suplicar para que Dios obre en favor de la humanidad. Dios no es el juez inicuo en ningún momento, entonces Él nos responderá favorablemente en el debido tiempo, en el silencio de su sabiduría, porque Él tiene el tiempo y la hora indicada. Sea alabado Jesucristo, por siempre sea alabado. Y la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz fin de semana.